Hola amigos de Biblia versus Religión. El primer catecismo de la Iglesia Católica después del Concilio de Trento declaraba sobre las reliquias. Si la sombra de los santos podía curar a los enfermos, cuanto más los huesos y reliquias de estos. No podían ser menos que la sombra de aquellos santos. Así se justificaba la veneración de las reliquias. Sin embargo, la Iglesia fue mucho más allá, manipulando un texto en su principal traducción de la Biblia que llegó a conocerse como la Vulgata Latina. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Comenzaremos leyendo desde la versión católica Torres Amat. Esta que ven acá es una edición de 1950. Isaías 11:10 es el texto en cuestión. Lee el pasaje. En aquel día, el renuevo de la raíz de Jesé, que está puesto como señal o estandarte de salud para los pueblos, será invocado de las naciones, y su sepulcro será glorioso. Veamos la nota a pie de página que dice: elevado el estandarte de la cruz, acudirán a alistarse las naciones más lejanas. El sepulcro de Cristo es visitado hace 20 siglos por gentes de todo el orbe. Noten la conexión que hace la Torres Amat en esta mala exégesis del texto al conectar Isaías 11:10 con el sepulcro de Jesús, que sería un lugar de peregrinaje para toda persona. ¿Es esto realmente lo que dice el texto? ¿Es esto lo que significa Isaías 11:10? Curiosamente, la palabra que en la Torres Amat se traduce sepulcro, una traducción que corresponde a la Vulgata Latina, repito, la Biblia oficial de la Iglesia Católica, esta que ven acá, les muestro en pantalla el texto en cuestión de la Vulgata en Isaías 11:10, de 21 lugares donde aparece esta palabra en todo el texto hebreo, solamente en Isaías 11:10 es traducida sepulcro en la Vulgata Latina. ¿No les parece sospechoso? Veamos un ejemplo en Ruth 1:9, usando la propia Vulgata, incluso también la versión Torres Amat. Ruth 1:9, en la Torres Amat lee: concedaos el hallar descanso en las casas de los maridos. Aquí la palabra no es sepulcro, es descanso. En latín vamos a encontrar en la Vulgata Latina, en Ruth 1:9, la palabra requiem. Requies, según el diccionario Latino Vox, este que ven en pantalla, va a significar descanso, reposo de una fatiga o trabajo, tranquilidad e intervalos de sosiego. Esta es la palabra que normalmente se utiliza en la Vulgata Latina y no sepulcro, como sí hace intencionalmente el traductor de la Vulgata y posteriormente otras traducciones como la Torres Amat. Ahora, ¿cuál es el término en hebreo que se utiliza en Isaías 11:10? Vamos a buscarlo en esta concordancia que trae un diccionario en hebreo. Me refiero a esta muy popular, la Strong, y la numeración es 4496. El término hebreo menujá. ¿Qué significa menujá? Bueno, pacíficamente, consolación, de aquí morada, consuelo, lugar de descanso, habitación, paz, reposar, reposo. En ninguna parte se habla de tumba, se habla de sepulcro. Para ello hay otra palabra que no es precisamente menujá. De hecho, las traducciones católicas en su mayoría hoy no traducen sepulcro, traducen morada. Vea la Biblia de Jerusalén, la versión Bover Cantera, entre otras.
La Reina Valera 1960 va a traducir habitación, pero la traducción del Nuevo Mundo va más allá y traduce lugar de descanso. ¿Cuál de estas traducciones se apega más al texto hebreo? Bueno, muy fácil, vamos a buscar un interlineal. Es el interlineal de la editorial CLIE, este que ven acá, que forma parte de una colección de 4 tomos. Este es el de los libros proféticos. Y busquemos en este interlineal, palabra por palabra, hebreo, español, qué dice realmente el texto. Lee: y será su lugar de descanso, gloria. ¿Recordaban cómo traduce la Nuevo Mundo? Se los pongo en pantalla. Lugar de descanso. Lo mismo que advierte el interlineal hebreo-español por la editorial CLIE, que no tiene nada que ver con el comité de traducción de la Nuevo Mundo. Ahora, ¿sabían que la Iglesia Católica ha ido cambiando su exégesis del pasado? Ya no apuntan al sepulcro de Jesús como referencia de Isaías 11:10. Veamos lo que dice la Biblia comentada por los profesores de Salamanca. Esta que ven acá, que se compone de varios tomos. El profeta ve levantarse un estandarte para los pueblos, que no es otro que el renuevo de la raíz de Jesé, como invitación a las naciones para que se congreguen en torno a él para ser aleccionados. Pues será el gran maestro del mundo y por eso será gloriosa su morada. Es decir, el lugar en que habite recibirá el gran honor de ver concentrarse a todas las gentes como capital de la nueva teocracia, centro de la vida religiosa de las naciones. Difícilmente esto podría ser un sepulcro. ¿Notaron cómo cambió la exégesis a Isaías 11:10? Estamos hablando de una Biblia católica. De hecho, utiliza la versión Nácar Colunga como traducción y es comentada por los profesores de Salamanca. El texto tuvo un primer cumplimiento en el año 537, cuando Jerusalén nuevamente se convirtió en la capital de los judíos que estaban dispersos. Podían reconstruir nuevamente el templo. Más tarde tendría una aplicación mesiánica en Cristo, en el templo espiritual de Dios. Espero, amigos, que este video les haya servido para entender cómo la Iglesia en el tiempo ha ido sustentando su enseñanza con respecto a la veneración de las reliquias. Esto es Biblia versus religión.